Luego si se me olvida, luego los compañeros no pueden verlo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con un tema que es el proceso de descolonización. Vamos a ver cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial todos los países van a llevar a cabo este proceso de descolonización que, bueno, pues que va a dar lugar a la formación de muchos nuevos países que habían sido colonias anteriormente. Habíamos visto cómo durante el siglo XIX, veíamos el año pasado, se había dado especialmente a partir de 1950 un proceso se había dado un proceso se había dado un proceso de nueva creación de colonias o de imperios coloniales que finalmente, bueno, pues, había dado lugar, como habíamos visto, una de las consecuencias había sido bueno, que llegase la Primera Guerra Mundial, ese enfrentamiento que había llevado ese nacionalismo extremo que se había creado a partir del imperialismo y de la competitividad que se había creado especialmente en África y en Asia. Este proceso colonial había servido, bueno, pues para el enriquecimiento de muchos de estos países y, como decía, después del nacimiento de Alemania y de Italia, el enfrentamiento con las antiguas colonias. En el caso de España, veíamos como nuestro imperio, porque había sido un imperio de los primeros que habían existido junto al de Portugal en el siglo XVI. Los últimos vestigios que quedaban de ese imperio desaparecían en el año 98 con la pérdida de Cuba, Filipinas y algunas otras islas las Marianas, por ejemplo, o las Carolinas, en este caso, que no se habían perdido en la guerra, pero ante la imposibilidad de España de mantenerlas o de mantener el mínimo poder sobre ellas, tuvo que vendérselas a Alemania, que estaba ávida de encontrar un imperio colonial importante. Lo único que nos va a quedar va a ser a partir de la conferencia de Algeciras. Veíamos cómo se nos da la parte del protectorado de Marruecos, compartir junto con Francia, y cómo, bueno, cómo se va a descolonizar, en el caso de España vamos a ver cómo se va a descolonizar primero Izmir, y la última descolonización que va, que va a tener lugar será en el 75. Bueno, va a ser con la Marcha Verde. Vamos a tener esa especie de enfrentamiento con Marruecos en un momento muy delicado. En cualquier caso, el proceso de descolonización, que es lo que ya he dicho, es el momento en el que las metrópolis van a tener que abandonar, por lo menos en la forma en la que el antiguo colonialismo o imperialismo se conoce, que era aquella forma. Habíamos visto que había varias formas de colonialismo, pero que todas ellas estaban hechas para beneficiarse, pues, o de las materias primas o de la mano de obra de esos lugares. Algunas otras colonias habíamos visto también cómo habían sido, algunas de estas colonias habían sido o habían servido
como lugar de emigración de la gente de la propia metrópoli, y también habían servido para que las empresas pusieran esa industrialización creciente, pusiesen en ellas sus productos para venta. O sea, habían sido económicamente muy productivas. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, esa productividad va a bajar y se van a crear unos nuevos lazos de estas antiguas metrópolis con las colonias. Vamos, se va a llevar a cabo un proceso en el que van a cambiar los términos. Sin embargo, el dominio de las metrópolis sobre estas colonias, o ahora llamados a partir de este momento de la descolonización países del tercer mundo, o como se llaman en la actualidad, países en vías de desarrollo, pues va a ser lo que va a ocurrir. El proceso de conquista que los europeos habían puesto en marcha en el siglo XIX va a tocar fin de forma generalizada desde 1945, o sea, desde el momento en el que termina la Segunda Guerra Mundial. Nos acordamos que buena parte de esas colonias también habían servido para dar tropas, para dar materias primas, para ayudar a las colonias. Se había librado la guerra también en estas propias colonias, y bueno, va a ser bueno, el momento en casi todos los sitios va a ser de una forma pacífica. Me refiero la descolonización con respecto a la metrópoli, porque algunas de ellas, como por ejemplo Israel, que se independiza en 1948, va a dar lugar a una guerra ya directamente en ese mismo año. Ahora después lo vemos, 1948-1949, una primera guerra con el mundo árabe, con Palestina. Antes de esta Segunda Guerra Mundial ya se había producido la independencia de algunos territorios británicos. Normalmente los territorios británicos van a ofrecer esta descolonización de una forma pacífica. Van a inventar otros sistemas de alianzas como la Commonwealth, en los que estas colonias van a ver esta alianza como favorable, y bueno, pues van a mantener esa especie de unión económica beneficiosa para ambas. En cualquier caso, eso, como digo, en el Reino Unido ya se había producido la independencia de algunas de estas colonias, como Egipto o Irak, y bueno, es cuando va a comenzar, porque si no se hubiese dado la Segunda Guerra Mundial, posiblemente hubiera ido más lento, aunque ya vemos que algunas se habían ido ya descolonizando. El proceso va a ser se va a producir en África y en Asia, principalmente en esos 20 años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 65, y en algunos de ellos llegan hasta el año 75, como en el caso de España, por ejemplo, con esa última. Pero hay algunas colonias, son ellas mismas, van a llevar a cabo un proceso colonizador, y bueno, tenemos el caso bueno, más conocido, que es el de Sudáfrica, que bueno, que va a tener su propia colonia hasta el año 90, en el que la comunidad internacional, bueno, le va a obligar a acabar con ello. Tampoco tenemos o no se estudia los casos de antiguas colonias. En los Estados Unidos era una antigua colonia inglesa. No se estudia, no entra dentro de este proceso de colonización,
porque bueno, su política agresiva de búsqueda de territorios no es en esta forma de ocupación territorial, sino que va más allá. Son esas políticas del patio trasero de Estados Unidos, aquello que decían América para los americanos, y en la que bueno, pues va a influir en toda la vida del continente, pero sin llevar a cabo ocupaciones territoriales. Bueno, tenemos lo primero que vamos a ver son algunos de los factores de esta descolonización, algunos factores que son generales. Tenemos factores internos y factores externos. Los factores internos son los que se dan dentro de las propias colonias y los externos son los europeos. Este fenómeno de descolonización, independencia de las colonias en Asia y en África, es uno, aunque sea un poco olvidado, sea un poco dado de lado o cogido de forma transversal cuando miramos, por ejemplo, un fenómeno que nos parece mucho más importante porque tiene más repercusión dentro de nuestros países occidentales, es la Guerra Fría, y entra dentro de ese proceso de Guerra Fría, y no se le suele tratar normalmente como un tema aparte y especial como merece. O sea, de hecho, es que se trata de dos continentes prácticamente enteros, que son el africano y el asiático. Pues es eso, que tenemos ese sentimiento normal, entre otras cosas, porque miramos mucho más de cerca nuestra propia historia. Pues somos eso, eurocéntricos, y bueno, pues no tomamos demasiado en cuenta el resto de la historia. Pero, sin embargo, es uno de los fenómenos más importantes que han ocurrido durante el siglo XX. La situación de la inmensa mayoría de estos países es el subdesarrollo y, además, la dependencia de la metrópoli o del país que fue al que perteneció como colonia. Claro, eso tiene mucho que ver en la forma en la que se hizo esa descolonización, en la que se mantuvieron siempre lazos, especialmente en todas las que se hicieron de forma pacífica, las que hizo Gran Bretaña, que fueron así. En el caso de Francia van a ser más, va a haber otros problemas. En el caso de Portugal, que vamos a ver, que llega también hasta 1974, hace unos días han celebrado la revolución de los claveles. En este momento es cuando desaparece todo su inmenso inmenso imperio colonial, que ya estaba también en un detrimento claro, pero es que el imperio portugués en África había consistido en la creación de ciudades costeras que dominaban el territorio, pero no llegaron nunca jamás a internarse o a crear nuevos territorios. Por eso además cayó de una forma también tan fácil. Como digo, vamos a ver estos dos factores que tenemos, los factores internos y los factores externos, que van a ser los que van a llevar a cabo dentro del proceso de descolonización. En el proceso de descolonización, además, va implícito el mismo de la colonización. Al extenderse por otras colonias las ideas, esto es claro, este es uno de los primeros factores que existen. El primer factor es el nacionalismo. El nacionalismo ya habíamos visto cómo, o sea, de hecho, el término, el concepto, todo lo que es nacionalismo, aparece justo con las revoluciones liberales, y aparece con el liberalismo. Bueno, lo vamos a marcar en una fecha. Se pasaron toda la vida asomados a su balcón. A ver si os acordáis de ellos. ¿Perdón? Carmen. Ay, va, se ha colado algo.
por ahí. Ya, sigo. El nacionalismo venía, habíamos visto durante el año pasado, estuvimos viendo que venía del liberalismo y, bueno, pues era sencillamente cuando llega eso, como digo, le voy a poner, aunque no es realmente así, es un proceso más largo, le vamos a poner la fecha de 1789 con el inicio de la Revolución Francesa. Anterior a eso, como sabéis, no había naciones, no había estados, lo que había era reinos. El reino tiene súbditos, las naciones o los estados tienen ciudadanos. Con lo cual, hasta la aparición del liberalismo y la nueva forma política y económica de organización del territorio, no va a aparecer... ya ha empezado, ¿eh? ¿Me lo has conectado? Sí. Qué el mayor, nacionalismo. A ver, un momento. Hola, ya. No sé, os estaba oyendo por ahí. Si podéis, o me bajáis los micrófonos o lo que sea, si queréis hablar. Yo aquí me altavoces, ¿no? ¿Vale? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Bueno, continúo. Como decía, ese nacionalismo, ese concepto de nacionalismo va a aparecer con mucha fuerza durante todo el siglo XIX. Es además... Tranquilo, tranquilo, que ya lo intento yo. Tranquilo, ¿vale? Es además Inútil. A ver, ¿quién es? ¿Quién tiene? No sé. Soy yo, José Luis, Sí. que me acabo de empezar a meter hoy. Ah, vale. Vale, Buenos pues días. cosa, si puedes páralo y si no, apagas el... Te callo. Vale, vale. No, te callas, no. Cuando quieras hablar, hablas. No hay, Vale, no hay ningún gracias. problema, pero que no haya por ahí ruidos y eso, ¿vale? Si queréis, pues me paráis y habláis como en clase, como esto tampoco es un monólogo, me dejáis aquí hablar. Venga, como digo, ese concepto de nacionalismo que tenemos o que aparece en el siglo XIX va a ser el que va a dar lugar, por una parte, a este proceso colonizador, pero a su vez estas ideas nacionalistas se van a impregnar dentro de las propias colonias. Con lo cual, eso es lo que decía al principio, que el proceso de descolonización va implícito con el de la colonización, porque directamente va a ser uno de los factores principales el sentimiento nacionalista. Este va a ser el verdadero motor que impulse la independencia de estos pueblos colonizados. La idea del nacionalismo, como digo, es evidentemente europea y es además forma parte de las revoluciones liberales. Y los pueblos que intentan acceder a esta independencia van a encontrar en el nacionalismo, lo mismo que en el siglo XIX habían encontrado los europeos el nacionalismo como un medio de lucha, de unión de personas contra otras, estos pueblos colonizados, estas colonias, van a encontrar también eso como la herramienta más eficaz para luchar contra la dominación europea, proclamando ellos su propia nacionalidad. O sea, esa va a ser un arma y una lucha. Veíamos el año pasado cómo nacionalistas somos todos. El nacionalismo, dicen en antropología, que es implícito al ser humano. Los seres humanos somos individualistas, evidentemente. Y bueno, con la evolución del liberalismo económico, pues incluso egoístas y todo lo que queramos. Pero en el fondo necesitamos
sentirnos que pertenecemos a una sociedad, que no somos los únicos que tenemos unos mismos pensamientos, que tenemos una misma cultura común. Necesitamos el apoyo de los que nos rodean. Pues esto es lo que va a ocurrir y lo que se va a crear en estas colonias, porque estos países no existían previamente. Con lo cual, lo que se va a crear, el propio colonizador va a ser el que va a crear el nacionalismo dentro de estos lugares. El nacionalismo pasó por dos vertientes dentro del mismo y de signos, además, de signos opuestos. Un nacionalismo que es muy conservador, que es el que mira al pasado, tiene o busca siempre la singularidad de la cultura, la religión, la lengua, para aglutinar todo ese denominador común y, bueno, que genera además cierta xenofobia que busca el enfrentamiento con otros nacionalismos o con otros pueblos y que va a ser uno de los que va a calar en estas sociedades, en estas nuevas sociedades que van a ser nuevos países. Por una parte tenemos el conservador e incluso racista y xenófobo. Esto lo vamos a ver especialmente en algunos países islámicos que, unido al panarabismo y todas estas cosas que vamos a ir viendo ahora después, van a llegar a tener estas características, esas características de centrarse en la religión, centrarse en la cultura, en la lengua, en todo lo suyo, es lo único que existe y el resto están enfrentados a ellos y son enemigos. Este va a ser una parte de ese nacionalismo, o bueno, diríamos nacionalismo malo, y luego existe otro tipo de nacionalismo que es el que mira al futuro, es un nacionalismo que recoge o que no odia tanto las ideas occidentales o la civilización occidental. Podemos entender perfectamente que buena parte de estas sociedades, una vez que han sido reprimidas, han sido casi esclavizadas, pues el que aparezca ese otro nacionalismo malo. Pero bueno, con el paso del tiempo y este tipo de cosas, pues lo que tenemos es otro tipo de nacionalismo en el que aceptan, bueno, pues, la historia, aceptan esa historia y entienden perfectamente que tienen que colaborar con el resto de países, con los países occidentales e incluso con los países que habían sido represores. Tenemos dentro de lo que fue, bueno, también había sido una colonia, había sido, bueno, en el caso de Turquía, el Imperio Turco Otomano se desmantela desde principios del siglo XIX. Será Kemal, después de la Primera Guerra Mundial, el que va a impulsar la occidentalización del país, además como país laico, nada más terminar la primera Guerra Mundial. Este será un ejemplo, como digo, dentro de esto de los propios países, de estos países o de este nacionalismo para mí positivo, de forma positiva, el que mira sin ningún tipo de recelo, sin recriminación, entendiendo la historia perfectamente, pero trabajando por ese futuro. En ello trabajaban también algunos dentro de otros países, los jóvenes argelinos, jóvenes egipcios, jóvenes marroquíes, estos partidos que van a dar impulso a la lucha contra la dominación europea, sí, pero lo que buscan es este tipo de nacionalismo que mira al futuro. Esto está inspirado, están todos estos grupos, están inspirados, nada de esto es nuevo, vamos a ver cómo las élites de todas las colonias, las élites estudiaban normalmente y se formaban en las metrópolis, con lo cual asumían la cultura de estas metrópolis, aprendían todo esto y además
eso va a ser, eso mismo, la misma ideología, van a llevar las mismas ideologías, las van a llevar a las colonias. Ahí vamos a tener como las principales ideologías que van a existir dentro de todas estas excolonias, de estos nuevos países, va a ser la capitalista por un lado y la otra que había en ese momento de Guerra Fría, que era la socialista, la pro-soviética. Esas eran las ideologías que van a llevar igualmente a las colonias. No van a tener unas propias, van a tener peculiaridades propias de sus culturas. Pero básicamente, ¿por qué? Pues es muy sencillo, es que habían estudiado, habían crecido con jóvenes europeos de Londres o de Berlín o de París y, claro, llevaban a las colonias o a sus nuevos países, llevaban pues todo lo mismo que habían aprendido en las universidades europeas. Es así. Y una de estas cosas era precisamente la del movimiento de la joven Italia, que es donde estaban reflejados o donde se veían todos esos grupos reflejados. La joven Italia se había formado para la unificación de Italia en el 1870. Otra cosa importante en la que decía, en la que se van a basar también en general en todas estas excolonias, va a ser esas nuevas ideologías que existen dentro de las metrópolis. El nacionalismo dominante de muchos países y en sectores de la población va a menudo unido a ideologías. Existía, como digo, un nacionalismo. El nacionalismo, veíamos en el siglo XIX, tenía una raíz revolucionaria, era revolucionario, había aparecido con el romanticismo, era romántico y se suponía que era de países o de antiguos imperios que tenían insertos dentro de ellos, tenían naciones o nacionalidades ocultas. En muchos casos no era cierto ni real. Tenemos el primer caso de independencia que vemos fuera de la independencia de las colonias españolas, que fueron las primeras en independizarse a partir de 1814, que lo veíamos el otro día, y especialmente en los años 20 con Fernando VII. Fueron los primeros, bueno, previamente habían tenido de modelo a los Estados Unidos, las 13 colonias que había sido en esa guerra de 1776 a 1783, en la que se independiza, es el primer país independiente y además la primera revolución liberal. Tiene las dos cosas. Pero estos habrían sido en realidad los primeros países en independizarse y los primeros en crearse como estados-nación. Pero me refiero, el primero que ocurre dentro de la propia Europa sería Grecia, a partir de otra revolución, la de 1820, en la que la propia Grecia no había existido nunca, jamás, es por poner un ejemplo. Es como dentro de casi todos los países africanos o en Asia. No había existido, Grecia no había existido nunca, ni en la antigüedad. Nosotros estudiamos la antigua Grecia y lo que estudiamos no es un ente, un estado, ni un reino, ni nada que sea parecido. En la antigua Grecia lo que existe a partir del 1200 a.C., lo que nos aparece es una serie de ciudades-estado independientes, que de hecho están a la gresca continuamente, o sea, están en continuas guerras, conocidas las de Esparta con Atenas. Creaban ligas, eso sí, creaban ligas para luchar, asociaciones entre unas y otras, y luchaban entre sí. Y alguna vez, para luchar contra los persas, en esas guerras persas, se unían todas o casi todas estas ciudades. Sin embargo,
nunca llegaron a ser nada parecido a tener una unidad estable ni nada por el estilo. Tendríamos que, como digo, tenemos la aparición dentro de estas colonias, la aparición de nuevas ideologías. Lo primero que tenemos que tener en cuenta no son solo las ideologías, sino que Europa lleva, o las metrópolis europeas llevan a todos estos lugares una cultura nueva. Se produce un proceso de aculturación o aculturamiento, en el que la cultura superior o más avanzada o más fuerte, que es la cultura europea, se impone en estos lugares, dejando así atrás a las culturas, a las propias culturas de estos lugares. Con lo cual, a partir de aquí, con esta nueva aculturación que se produce, pues también van a llegar pues nuestras propias ideologías. Hemos impuesto todo, hemos impuesto religión, hemos impuesto formas de pensar y, pues, acompañado de todo ello, evidentemente también muchísimas cosas buenas dentro de nuestra propia cultura, pues tienen desde eso, todos estos jóvenes que vienen a estudiar a los países, pues formas nuevas de organización del territorio, de explotación de los territorios, de gestionar mejor la riqueza que tienen esos propios territorios y, bueno, pues muchas formas para evolucionar. Pero también estas nuevas ideologías que digo que son las más importantes en ese momento. Y por una parte, se van a acoger al parlamentarismo y la democracia, y otros se van a acoger al socialismo de puño soviético. El primer ejemplo lo vamos a tener, porque va a ser además de los primeros en ocurrir, el de la India, que va a ser el primer partido democrático y parlamentario que va a aparecer y que va a pedir la independencia de la India. Nace ya a finales del siglo XIX, imaginaos. O sea, no llevaba mucho tiempo, pero ya es un partido de corte europeísta o de corte también de Estados Unidos, me refiero, democrático, un partido democrático y que pide el parlamentarismo. Es el partido del Congreso de la India. Sus líderes, efectivamente, como vengo diciendo, se han educado en Gran Bretaña y ven el sistema de ese país como modelo a seguir. Ya habíamos visto, era el modelo a seguir del parlamentarismo en prácticamente todos los sitios. El año pasado estudiamos como nuestro sistema de la Restauración. El sistema de Cánovas era igual, el reflejo donde se miraba era precisamente el inglés, el parlamentarismo inglés. Frente a ese modelo democrático occidental encontramos también el modelo socialista soviético, que también que además apoya los movimientos de liberación nacional en contra de la opresión de las metrópolis, con lo cual muchos de estos nuevos estados van a apoyar o van a acoger directamente pues este sistema soviético o socialista. Los líderes de esos partidos socialistas van a ser, no son obreristas, no es del pueblo, sino que van a pertenecer a las élites, o sea, a las élites más cultas y a estas personas que eran además los más ricos que habían estudiado fuera de estas colonias. Llegará mucho más tarde toda esta implicación del obrerismo, de las clases más bajas dentro de estos partidos. Son corrientes ideológicas que unimos al nacionalismo y que además solo van a estar en un principio en una minoría culta y rica, o sea, en las élites de estos partidos que tienen un nivel cultural alto
y que evidentemente van a estar en contra de la dominación política de las metrópolis y van a pedir o van a exigir desde el principio una exigencia de una independencia económica, bueno, para que precisamente para cumplir ellos, son esas clases altas, esas élites de las colonias siempre habían tenido un papel fundamental dentro de las colonias, que era básicamente el que la metrópolis se ahorrase la organización y fuesen ellos quienes lo organizasen, fuesen como el intermedio, actuasen como intermedio. Pero ahora estas clases, estas nuevas élites van a exigir un paso más, y es el que la riqueza de esas naciones nuevas no salga de esas naciones, sino que se quede allí, no se vaya afuera. Ya no solo van a ser meros organizadores y privilegiados dentro de ese sistema anterior colonizador, sino que ahora pretenden ser ellos los dueños del propio país. Por eso van a llegar, como digo, en forma de lo que existía, y además básicamente a partir del 45, en muy poquito tiempo veíamos que aparece la Guerra Fría, con lo cual unos y otros se van a acoger a esas dos formas, a esas dos tendencias que existen. Luego vamos a ver cómo algunos de ellos van a cambiar y van a ir hacia los países no alineados, pero van a tardar 10 años más todavía en crearse esa conferencia de Bandung en la que aparece. Existen otro tipo de factores, hemos visto el nacionalismo, los nacionalismos, hemos visto también los factores ideológicos que parten también de las metrópolis, y tenemos también los factores sociológicos. El factor sociológico bueno, pues va a ser, uno de los factores sociológicos más importantes va a ser el desarrollo demográfico que va a ocurrir en estos lugares. Se va a dar algo que en el resto de, bueno, en la Europa industrializada se había dado ya desde finales del 18 y durante todo el siglo XIX, que era el cambio de ciclo demográfico. El ciclo demográfico antiguo es en el que estaban los países antes de la revolución industrial, que vivían del mundo agrario. Su base económica era la agricultura y se basaba en una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Una altísima tasa de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy baja. Estas eran las características del desarrollo demográfico, del desarrollo demográfico antiguo. El factor demográfico moderno venía a través del desarrollo de la industrialización, que era en el que primero se mantenía una alta tasa de natalidad, pero la mortalidad se conseguía frenar gracias a todos los avances que se venían produciendo, tanto en los avances en la medicina como en higiene y, bueno, pues todos estos, y la medicina especialmente, todos estos avances daban eso como resultado un altísimo crecimiento de la población. En Europa se dio, bueno, desde el siglo XIX y hasta 1950 aproximadamente. A partir de 1950 la explosión demográfica va a ser en estos países nuevos, en estos países que, bueno, de hecho, hasta 1950 la única ciudad de un país del tercer mundo, como se llamaba entonces, que existía en la altura de 1950, era Beijing, Pekín. Y a partir de 1950, en 1990 aproximadamente, las ciudades del primer mundo
que se encuentran en ese ranking son Estados Unidos, Hong Kong y no sé si hay alguna más. Pero el resto son casi todas ciudades del tercer mundo. Que viene de aquí, de esta parte importantísima que va a ser este cambio demográfico, el crecimiento que se va a dar brutal en estos países, precisamente por eso, por el avance de la medicina. La natalidad se va a mantener muy alta en los países occidentales. La natalidad durante el siglo XX va a bajar de una forma muy agresiva. Aquí no baja, la natalidad se sigue manteniendo alta y la mortalidad desciende muchísimo, aunque en algunos países sea alta para los parámetros en los que nos movemos, pero no son los que existían antes, que eran los que mantenían un equilibrio de la población, siempre creciente, pero muy poquito. ¿Vale? Bueno, pues eso, vamos a tener un crecimiento demográfico que va a originar también un crecimiento muy importante de la población urbana, de las ciudades. Y dentro de las ciudades se va a romper con la mentalidad tradicional, con la cultura ancestral, las culturas tradicionales de pueblos africanos o de pueblos asiáticos. Y van a adoptar la cultura, las ideologías y los modelos políticos que hay en Europa. Claro, van a aceptar esa superioridad de los pueblos colonizadores que habían estado allí, y van a abandonar directamente, van a abandonar su propia cultura. A partir de aquí, de asumir todos estos factores psicológicos o sociológicos, van a llevar a cabo con todos, o sea, todo el nacionalismo, los ideológicos y los psicológicos o sociológicos, van a llevar a cabo una lucha ya por la independencia. Esto es el caldo básico que se hace dentro del interior. Hemos visto, son los factores internos. Va a ser eso, se va a transmitir como un virus, como el virus este que tenemos ahora, se va a extender rápidamente por esos procesos que hemos visto básicamente, y que van a dar lugar. Este último que hemos visto es clave. Si hubiese sido, por ejemplo, en África, hubiese sido en forma de poblados, en forma de tribus independientes, hubiese sido muy difícil, pero como lo que se va a llevar a cabo es un proceso de superpoblación de ciudades, en las ciudades rápidamente todas estas ideas van a calar de forma profunda en la sociedad. A estos factores internos hay que unir los factores externos, los que vienen de fuera, los que nos dicen qué es lo que se está produciendo en el exterior. Tenemos, bueno, pues desde el papel de las distintas iglesias, las distintas religiones, que son implantadas también en esta forma de aculturamiento. La propia Segunda Guerra Mundial, que comenté al principio en la introducción, que cómo había hecho que directamente estuviesen en guerra dentro de estos territorios, y la posterior Guerra Fría. Van a ser esos los factores externos más importantes, que unidos a nosotros va a ser como una bomba. Y bueno, lo básico va a ser que la coyuntura internacional se va a mostrar muy favorable, o cada vez más favorable, al desarrollo de estos movimientos descolonizadores, especialmente especialmente los dos países más poderosos, o los dos bloques más poderosos que están enfrentados dentro de esta Guerra Fría y que son favorables a la descolonización de una forma clara, clarísima, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos. Esto es curioso porque cuando veíamos el final de la Segunda Guerra Mundial, veíamos cómo la Unión Soviética estaba ávida
por obtener el mayor número de países posibles que cercasen, que cercasen a la Unión Soviética, esos países satélites que decíamos, y de la expansión. Sin embargo, daban, y bueno, Lenin en muchísimos de sus discursos previamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, todos sus discursos eran anticolonialistas. Bueno, por una parte lo que se dice, por otra lo que se hace. Estados Unidos estamos en las mismas. No sé si conocéis una cosa que se llama la doctrina del destino manifiesto. ¿Lo conocíais? No. ¿No sabéis lo que es? La doctrina del destino manifiesto aparece a la altura de muy pronto, en el siglo XIX, a partir de 1820, en la que, en la que muchos americanos, o una buena parte de la opinión pública americana, entiende que todo el continente americano les pertenece. El destino manifiesto, o sea, su expansión es lo lógico y lo normal para el desarrollo propio de su país. Y eso se va a mantener a lo largo del tiempo. Decir que son anticolonialistas, sin embargo, ambos se mantienen durante la Guerra Fría favorables a la descolonización, pero la descolonización de la vieja Europa, de estos viejos estados, ¿vale? Tenemos importantes factores externos. La Segunda Guerra Mundial como factor externo. Pues había supuesto una movilización, como habíamos visto, espectacular de hombres y recursos dentro de las metrópolis. Este fenómeno es importante durante la primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial es brutal, y además lleva a cabo también la movilización de hombres para los ejércitos dentro de estas colonias. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues directamente un pensamiento que existía previamente dentro de los colonizadores, y era que los europeos eran invencibles porque tenían unas armas y tenían unas posibilidades económicas que les llegaban por la costa en forma de barcos, en forma de armas, en forma de todo, eran imposibles de ganar. Ellos en la Segunda Guerra Mundial van a ver las debilidades que tienen los europeos, van a luchar con ellos y van a ver que mueren, que si dispara con un fusil muere igual que cualquier otro. Esto va a ser, pues, algunas de las cosas que les va a llevar a cabo. En Asia, los franceses fueron directamente durante la guerra algo que era raro. Fueron Japón, la expansión de Japón por todas las colonias, francesas, pues era un hecho, y se suponía que los japoneses eran una minoría étnica incapaz de poder llevar a cabo estos progresos. Y eso que teníamos ya desde principios de siglo, en 1905, habíamos visto como, iba a decir la URSS no, era la antigua Rusia zarista, pierde la guerra contra Japón a la altura de 1905. Se sorprenden los rusos y se sorprende el mundo entero de que aquellos japoneses de aquellas islas hayan sido capaces de vencerlos. Van a ser de los primeros en que ocurra esto. Sin embargo, en todo el mundo colonial se habían formado esos ejércitos, y se había visto que los ejércitos europeos también caían y también podían perder una guerra, con lo cual eso les va a llevar a cabo, además de haber removido completamente las estructuras de todos estos países, y una cosa básica, que era que directamente hemos entrado en un proceso también dentro de algunos de estos países. Miramos atrás y vemos cómo Francia
a la altura de 1940, no existe ya como nación física porque ha sido conquistada por Alemania, solo existe en el exterior. Con lo cual, claro, esto, como se ve desde sus propias colonias, se ve como una debilidad importante. Vamos, de hecho es que no existe ya. Era algo parecido a lo que ocurrió en España más de un siglo antes, en la Guerra de la Independencia, cuando se juntan las primeras juntas provinciales, aquellas juntas provinciales que se crean también en América por la falta del poder. Se ha producido una guerra de independencia, el rey está preso en Francia, con lo cual hay una falta de poder. El país entero, España, la metrópoli, está conquistada, casi entero está conquistada por una potencia extranjera, pues nosotros somos semi-independientes, o esta gente no es tampoco tan fuerte. Más o menos eso sería ese factor de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que habría pasado por encima de ellos. Otro de ellos con respecto a la guerra va a ser la pobreza, la miseria que van a tener estos países nada más terminar la guerra, como para poder ser unos socios en cualquier forma o aliados de las colonias. Si están destruidos ellos mismos, pues tampoco podrían ser. Importante factor externo también es la Guerra Fría. La Guerra Fría va a suponer una gran oportunidad para estos pueblos, para ese enfrentamiento que existía entre las dos superpotencias y el declive político, que es la realidad, es el declive político de Europa. Me refiero en cuestiones de geoestrategia. Si Europa había sido durante toda la historia, los reinos europeos habían sido quienes habían dominado, quienes habían mantenido el equilibrio entre fuerzas, y habían sido los más poderosos, habían creado imperios, sabemos, desde el español, el francés, luego el inglés, Países Bajos, Francia. Todos ellos habían creado sus propios imperios. Unas veces unos tenían más poder, otras veces otros tenían más poder. El imperio austríaco, el imperio zarista, el imperio británico, todos ellos habían dominado el mundo en general. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ya en la Primera Guerra Mundial, dan paso a los Estados Unidos, les sobrepasa a todos ellos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el batacazo es gigantesco, del que sí que se recupera, como vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver la recuperación de Europa que se daba gracias a ese plan Marshall, la recuperación de Europa, bueno, en la creación de la Comunidad Económica Europea, todo esto. Vamos a ver la evolución y los fracasos que van a llevar a cabo. Nunca Europa va a volver a tener el estatus que había tenido previamente a la Segunda Guerra Mundial. Nunca jamás va a adquirir esa capacidad, y solo va a poder ser aliado de una gran superpotencia o de otra. Ahora jugamos en otra liga distinta, pero seguimos en esa misma. No hay ya una potencia europea que sea capaz de esto. Esto lo veían básicamente en los países, en estos países. Los Estados Unidos son, como decía, partidarios de la independencia de los países colonizados. Desde Wilson en la Primera Guerra Mundial, ¿os acordáis de aquellos famosos 14 puntos? Y Lenin también en aquel momento ocurría lo mismo, era también absolutamente anticolonialista. Pues estos pueblos van a tomar como referencia estos movimientos independentistas, van a tener esas dos ideologías en el interior, como hemos estado viendo ahora mismo.
En la ONU, ¿qué es lo que ocurre? Pues que también va a ser favorable desde la conferencia de San Francisco, se va a ser favorable o se va a mostrar favorable la ONU a el proceso de liberación de África y de Asia. Tenemos otro de los papeles que había dicho, importantes externos, era el papel de la Iglesia y el papel importante de la opinión pública europea. La opinión pública europea cada vez va a ver primero lejanía. Vamos a ver cómo desde los intelectuales en principio van a no compartir las opiniones que se tenían previamente de los gobiernos de ser opresores o represores o de dominar esas potencias, van a ser anticolonialistas. Dentro de los países europeos, la opinión pública, bueno, pues va a seguir a estas intelectuales a la cabeza y el que ver absurdo el que se produzcan guerras lejos de la metrópoli por otra cosa que ha ocurrido, y es la pérdida de los beneficios económicos que antaño representaban. Ahora lo que representan básicamente es una pérdida. Ahora representa una pérdida. La Iglesia, ¿qué va a hacer también? Pues en estos momentos, a partir del Concilio Vaticano II, especialmente en el 62, los misioneros cristianos van a cambiar completamente todo esto. Hay un museo en Madrid, hay un museo en Madrid, en la calle Arturo Soria, cuando abran los museos, si queréis visitarlo es gratuito y además es siempre guiado, podéis ir, para el público en general es los domingos por la mañana, podéis ir los domingos por la mañana nada más. Luego se pueden organizar visitas para ir en días de diario, pero la visita organizada los domingos, si queréis ir, es de, ¿cómo se llama? Bueno, se llama Museo Africano, evidentemente, y explican perfectamente cómo era la cultura, los distintos pueblos que existían antes de aquella partición de África que se hizo, como veíamos el año pasado, en 1885, que se hizo con Escuadra y Cartabón, sin tener en cuenta ni las culturas ni nada de lo que existía previamente en África. Pues ahí nos lo explican. Y tiene que ver con que son misioneros cristianos, son los padres camboístas, creo que no sé exactamente cómo se llaman, cómo se llaman esto. Pero desde luego lo explican perfectamente como era el anterior, pero también explica perfectamente cuál es la nueva actitud de la Iglesia Católica. Es la de no interferir en sus propias culturas. Lo único que van es a prestar ayuda, a prestar la ayuda que puedan y nada más. Es una nueva forma de ver estos misioneros cristianos que no es la que veíamos pues en el siglo XVI. Bueno, algunos como de las casas o algunos criticaban esta forma de imperialismo, pero es nueva y cambia gracias a esas encíclicas papales que, bueno, que van a ser favorables ya no a las metrópolis, sino a estos pueblos, sino a las gentes de estos pueblos. La defensa va a venir por esa parte. Con lo cual vamos a tener una iglesia que defiende a esta gente, unos intelectuales dentro de las metrópolis que defienden también la causa de esta gente, con lo cual son muchos los factores externos que van a ir apareciendo. Y como decía antes, la aparición también de una tercera vía. Habíamos visto dos formas de pensamiento distintas, habíamos visto una forma de pensamiento que era la que seguía la democracia y el capitalismo, y por otra la que seguía la dictadura y el socialismo. Pues van a encontrar una tercera vía que va a ser la de los países no alineados.
Esto va a aparecer tarde, como digo, va a aparecer en 1955, se va a producir la conferencia de Bandung en Indonesia. Bueno, esto va a ser eso, muchos países que han sido descolonizados, y también va a haber representantes de algunos que aspiran todavía a la independencia, que todavía no han sido independizados. Van a tener muchas reuniones y, bueno, pues van a llevar a cabo esta conferencia. En principio participan solo 28 de estos países, y van a poner algunas cuestiones en común, algunos puntos, pues como el respeto de la soberanía e integridad de los países. Fijaos lo que dice esto previamente ellos no tenían ese concepto es claramente europeísta y claramente tiene dentro del ideario del liberalismo, de la aparición del liberalismo. Otro de ellos, el respeto a los derechos humanos, lo mismo, viene todo de ahí. Igualdad de todas las razas y naciones, no intervención en otros asuntos, bueno, todo este tipo de... Y bueno, y sobre todo rechazo a la presión de cualquier otra potencia. Este va a ser el movimiento conocido, muy conocido, o que debería de ser muy conocido, del movimiento de los países no alineados. O sea, una alternativa clara a lo que era, una alternativa muy clara a lo que había sido ese alineamiento en principio de unos países a través de esas élites que habíamos visto, de personas que habían ido a estudiar a las distintas universidades europeas, habían alineado o con el capitalismo o con el socialismo. Pues esta va a ser una tercera vía que, bueno, va a ser al final la más tomada, o donde más se van a ir acercando o se van a ir juntando. Vamos a ver cómo se van a dar los procesos de descolonización en todos estos continentes, y teniendo en cuenta cada una de las metrópolis que habían sido bueno, quienes les habían colonizado. El proceso, lo primero, que se caracteriza por esa rapidez con la que va a tener lugar la descolonización. A partir de 1945, creación de la ONU, y momento en el que directamente la ONU se va a mostrar anticolonialista, se van a producir la mayor parte de casos de descolonización. En los primeros 20 años, como decía, desde el 45 al 65, la independencia de la mayor parte de las antiguas colonias. Los métodos empleados en la lucha contra las metrópolis van a ser variados, va a incluir desde la modalidad pacífica hasta la guerra, el movimiento armado y la guerra. A ver, tenemos, también es cierto que existían algunas colonias cuya vinculación durante la Segunda Guerra Mundial había quedado reducida bastante. Nosotros vemos como a la altura de 1898 tenemos algunas islas que directamente nuestra armada no son capaces de defenderlas, las Marianas o las Carolinas, como digo, con lo cual, bueno, pues era mejor que te diesen una parte. Ahora nos vendrían estupendas, ahora las Marianas y las Carolinas, imaginaos, para hacer turismo, que fuesen españolas, imaginaos, qué maravilla. Pero en ese momento no existía la capacidad de defensa, y ante la avalancha nacionalista que existía, nos la hubiese quitado bueno, Alemania, que fue quien nos la acabó comprando, pues nos la hubiesen quitado igualmente, y además no hubiera recibido el Estado ni un solo duro. Pero bueno, va a existir esos métodos, y algunos de ellos los conocemos por esos procesos, especialmente Francia, que va a tener unas guerras importantes, guerras coloniales en Indochina y especialmente en Argelia, que conocemos. Bueno, Argelia es que tenía una población europea francesa muy importante, y Argelia no era considerada desde la metrópoli como una colonia, sino como una provincia. Era una provincia francesa, igual que era
Cuba para España, que era una provincia también, una provincia más. Otros va a ser la resistencia pacífica, o por ejemplo, el caso más claro es el de Gandhi en la India, o el de la negociación política también será también uno de los más adoptados. La negociación política con la metrópoli en la que todos obtengan un beneficio, será especialmente dentro de los países de las colonias del Reino Unido, que se va a llevar este proceso, que intentar que beneficie a ambas partes, con lo cual pues va a ser pues, beneficioso en ambas partes y además no va a llevar a ningún tipo de violencia. Vamos a ver eso, varias partes, varias etapas. En la primera duraría los 10 primeros años posteriores a la guerra, que tiene como protagonista principal a los países asiáticos. Van a ser los primeros en independizarse entre 1945 y 1955. Después de la conferencia de Bandung y los países no alineados, que también es otro aldabonazo importante, va a ser el que va a dar lugar a la independencia de todas las colonias africanas, bueno, pues eso de todas las, bueno, excepto excepto las que pertenecen a Portugal y también las que pertenecen a España. El resto se van a independizar en esos 10 años siguientes al 55. Bueno, el primero, por partes, tomando por partes, tendríamos esa independencia de Asia, en el que va a tener de los factores que habíamos visto previamente, el nacionalismo va a ser el motor de esa lucha por la independencia, que habíamos visto como ya en algunos países como la India había aparecido ya a finales del siglo XIX. Se va a basar básicamente en la afirmación de su pasado y en su cultura frente a la cultura y frente al pasado del ocupante o de la metrópoli. Con lo cual, aunque no hubiese formado un país previamente, no era un país ni un territorio articulado, van a tomar esos puntos de referencia para la lucha y el nacionalismo como bandera. También va a tener importancia la llegada de las corrientes socialistas revolucionarias que se van a mezclar de una forma, bueno, en forma de lucha antiopresiva, se van a juntar de una forma extraña, porque es difícil de mezclar todo esto, pero realmente se mezcló. Se mezclaron estos nacionalismos con las ideas comunistas y todo este tipo de cosas para actuar contra la metrópoli. Vamos a dividirlo también en varias partes. Vamos a ver cómo va a ser en el próximo Oriente, que van a ser los primeros países que obtengan esta independencia. No están incluidos dentro de ese proceso los que son antiguas dependientes del Imperio Turco que hemos visto antes, y como después de la Primera Guerra Mundial se firman algunas cláusulas con esos países de forma provisional con Francia y Gran Bretaña, que van a tener estos territorios, van a tener el control o el mandato de aquella antigua sociedad de naciones creada en 1921 que fracasó, pero que Francia y Gran Bretaña van a tener sobre estos países. No son colonias en sí, sino que tienen ese mandato de responsabilidad de tenerlas bajo su protección, ¿vale? Son unos protectorados. Van a intentar respetar esos acuerdos y conceder la independencia a esos territorios, a esa sociedad de naciones. Sin embargo, no lo van a llevar a cabo. Los ingleses finalmente ocuparían toda la península arábiga,
ocuparían Irán y lo que es la actual Jordania. Y los franceses ocuparían el Líbano y Siria. Estas serían las formas en las que lo harían. Había dicho al principio, había puesto ejemplo de algunos países que lograrían su independencia antes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos era Irak, que es en 1922, aunque no se va a generalizar a todo el territorio hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues estos países van a ser efectivamente los primeros. Luego la independencia de la India y Pakistán va a ser un poquito más extraña, porque la India era la perla de la corona, era la principal colonia de Gran Bretaña, la abastecía de todo tipo de materias primas y, bueno, tenía además de eso un mercado importantísimo en ese momento, a la altura de finales de la Segunda Guerra Mundial. Había algo más de 400 millones de habitantes. Algo que os comentaba antes del crecimiento demográfico. Imaginaos, actualmente la India tiene 1.400 millones de habitantes. Fijaos, si en 1945 tenía solo 400, bueno, tenía 400 y pico millones de habitantes, y ahora tiene 3 veces más. O sea, es una barbaridad absoluta la población que hay en la India. Desde el principio van a aparecer, os dije que en la India había aparecido ese partido del Congreso, y va a aparecer otro partido que va a ser incompatible con él. Se va a fundar a principios del siglo XX, va a tardar más, y va a tener unas características completamente distintas. Además, si el primero era parlamentario y partidario de ese parlamentarismo y de la democracia, el segundo va a ser la Liga Musulmana, creada, como digo, por dentro ya del siglo XX, y por musulmanes que vamos a ver que tienen tienen una religión distinta. Bueno, no es en este caso quizás no sea por la religión, porque dentro del partido del Congreso existían hinduistas, con lo cual no solo era la religión, sino, bueno, especificidades que tenía la cultura musulmana. Encontramos esa división, el antagonismo que van a tener entre ellas. Va a ser creciente los enfrentamientos que van a tener, van a ser en forma violenta, no contra la metrópoli. O sea, fijaos, daos cuenta que lo que han aparecido son dos partidos distintos, dos formas de pensar en la independencia de la metrópoli, pero de formas contrarias entre ellos mismos. Estamos ante un país rico, muy rico. La India abastecía completamente a la metrópoli, y además era un mercado importantísimo, como hemos visto. La metrópoli había invertido en fábricas, había invertido en transportes, en dotaciones de todo tipo en la India, porque bueno, pues para el futuro era muy importante. Pues van a aparecer estos dos partidos que son absolutamente contrarios y antagónicos. Lo único que tienen en común es el apoyo que tienen de las clases medias que viven en las ciudades, que son quienes están, las personas que han sido básicamente educadas fuera de la India, han sido educados en Gran Bretaña, que son los principales líderes, como Nehru o Gandhi también sería eso. Tenemos el Congreso, o el partido del Congreso. Había nacido el primero, eran muy moderados y no se pedía la independencia en el siglo XIX, sino que lo que se pedía era algunas reformas sociales y el acceso de estas élites a la administración de la propia colonia, vamos, que querían intervenir o formar parte, pues, de esa riqueza que se estaba creando.
ya a principios del siglo XX van a pedir una autonomía importante y abiertamente desde los años 20 la independencia. O sea que va a ser un proceso que va a llevar, bueno, pues un proceso lento, pero que finalmente va a desembocar en la petición abierta de independencia. Desde los años 20 este partido va a estar presidido por Mahatma Gandhi, muy conocido durante el siglo XX por su pacifismo, y va a poner en práctica ese método de resistencia pasiva y la no violencia. Incluso esto le va a llevar a la cárcel. Como digo, en principio era un partido moderado que ha llegado ya en los años 20, ya con Gandhi, que me parece que es a partir de 1923 cuando empieza o es el líder de este partido, pues va a pedir la independencia claramente, y en un movimiento que, bueno, pues que finalmente, aunque en principio un personaje que vestía de una forma extraña, que prácticamente no comía, estaba muy endeble y que además no se iba a enfrentar de una forma violenta, pues en principio no parecería un problema para las élites británicas. Y sin embargo se manifestó que sí. Se expandió de una forma mucho mayor que si hubiese sido de forma británica, en forma violenta. Su movimiento, su pensamiento se extendió así, y eso les llevó a la cárcel, evidentemente. Por otra parte, tenemos el otro partido, que es la Liga Musulmana, que va a ser como aparece más tarde, y en principio no pide tampoco la independencia de una forma radical. Va a ser en un primer momento ayudada por los ingleses. ¿Por qué le ayudan los ingleses? Pues para contrarrestar, esa es la famosa frase de César al cruzar el Rubicón, la de divide y vencerás. Así de sencillo. Eran contrarios a Inglaterra, los dos partidos, pero Inglaterra se va a favorecer de ello directamente poniéndolos en contra. Va a ayudar a este partido de la Liga Musulmana, bueno, pues para ir en contra directamente de este partido. ¿Qué es lo que va a hacer? Directamente va a pedir otra cosa que es más importante. Va a pedir la división en dos estados, una para los hindúes y otra para los musulmanes. Aquí va a venir otro de los problemas que además se van a arrastrar hasta día de hoy. Lo mismo que os había dicho, el problema que aparece en Israel, que se va a mantener en el tiempo, pues este también se va a mantener en el tiempo, el de la India y la división de estas dos religiones. Bien, a finales de los 30 y principios de los 40 va a haber muchísima agitación en la India por la independencia. Los ingleses en este caso no van a reaccionar bien, como decía, cuando sí van a ser favorables al pacifismo, va a ser después de 1945. Antes de la guerra no, y van a reaccionar con una durísima represión que ya a estas alturas de la expansión del independentismo lo único que va a hacer va a ser generar más contrarios y calentar mucho más los ánimos. Finalmente, entre los años 45, desde el final de la guerra, esa Inglaterra absolutamente empobrecida, hasta en 2 años se va a pactar la independencia de ese inmenso territorio que había sido la joya de la corona británica. No va a poder mantener esa posición de poder,
Nos acordamos cómo en el final de la guerra además habían accedido al poder los laboristas con Attell, que no había sido Churchill quien había firmado la paz ni había estado en los últimos acuerdos. Y bueno, pues los laboristas tenían una visión más progresista de lo que eran las colonias y eran más favorables también ya a su liberación. El territorio se va a dividir dentro de estos pactos, se va a dividir en dos estados distintos que se van a basar básicamente en eso, en lo que previamente se había pedido la Liga Musulmana, que era la división entre hindúes y musulmanes. Fue una división precipitada porque Gran Bretaña quería terminar pronto con el problema, con lo cual no se llegaron a los acuerdos territoriales de que convenciesen a uno y a otro. Posiblemente no se hubiera llegado nunca, tampoco por mucho tiempo que hubieran tenido, porque dentro de los acuerdos territoriales pues cada uno pedía para sí más. Bueno, pues eso, pues esa división va a precipitar, va a agravar muchos esos problemas. Así van a aparecer dos estados, lo que conocemos ahora perfectamente, que uno es la India, de mayoría hindú, aunque tiene una minoría de musulmanes y también de otras religiones, hay católicos incluso, y Pakistán, que sí que es de mayoría musulmana, y además también está fragmentado, también están peleados entre sí, entre Pakistán occidental y oriental, que este Pakistán oriental sería quien a partir de 1971 se convirtiera en un nuevo país, que es Bangladesh. Esa sería la forma en la que esta colonia, que había sido eso, había sido la joya, había sido la riqueza inmensa de Gran Bretaña, pues finalmente desaparezca tras la ruina de la Segunda Guerra Mundial. Es básicamente esto lo que va a llevar a este proceso de descolonización. Después de la independencia en esta zona ha habido varias guerras entre estos dos países y bueno, se han intercambiado territorios como Cachemira y bueno, en la actualidad es una zona de las llamadas calientes, entre otras cosas porque disponen de armas atómicas y armas nucleares, con lo cual, bueno, pues es un polvorín también esa zona y además, como digo, es una de las zonas más pobladas del mundo. Bueno, todo el sudeste asiático, centro y este de Asia, porque tenemos en la zona de India eso, unos 1.400 millones de habitantes y nada más que en China otros 1.400 millones de habitantes, pues prácticamente casi entre estos dos países se van a casi la mitad de la humanidad. Es una verdadera barbaridad lo que un proceso un poco más complicado va a ser el de Indochina, el de la península Indochina. En la zona oriental había estado ocupada, había sido colonia, todas habían sido colonias francesas. Como vimos ya en la Segunda Guerra Mundial, estos territorios habían sido ocupados por el ejército japonés en esa expansión del nacionalismo, exaltación del nacionalismo japonés y la expansión por el territorio, por el continente, pues todos estos territorios, a falta de una metrópoli, Francia no existía, ya tenía muchos problemas desde el exterior como para volver a recuperar su propio territorio, como para defender los territorios que estaban en Indochina. Pues no parecía una cosa importante. Tenemos eso en la lucha contra los japoneses. Tenemos algunos personajes como Ho Chi Minh, bueno, era de movimientos por la independencia. Llegaron a proclamar eso, la República Democrática
de Vietnam, y después de la guerra los franceses vuelven a intentar el conservar estas colonias, y se van a enfrentar directamente con Ho Chi Minh. Francia negocia, intenta flexibilizar su política, dando una independencia a ese territorio, pero esta figura, Ho Chi Minh, no reconoce absolutamente ningún acuerdo con Francia, no quiere llegar a ningún acuerdo, y lo que va a ocurrir va a ser porque va a ocurrir o se va a ir a un primer enfrentamiento precisamente en ese momento en el que Francia empieza dentro de su propio territorio a obtener ciertas riquezas, empieza a crecer, empieza a salir de esa miseria, se meten en una guerra directamente en Indochina, y de la que van a salir además perjudicadísimos en el año 54. Van a perder la guerra, evidentemente, con Ho Chi Minh, y buena parte del ejército francés incluso no van a poder ser rescatados y van a quedarse como prisioneros, hasta 10.000 soldados franceses. Van a tener que esperar un año más tarde en la paz de Ginebra. Esto es otro de los conflictos también mal cerrados, es un conflicto también mal cerrado, en este caso por parte de Francia, y que arrastrará finalmente incluso a los Estados Unidos en la siguiente década a una guerra que también perderán los Estados Unidos aquí en Vietnam. Pero bueno, en el 55 se va a firmar la paz, y Francia no le va a quedar otra salida que la firma de la independencia con Vietnam, que va a quedar también dividida en dos partes. Va a quedar la parte norte, va a ser comunista, y la zona sur, que va a ser la que va a seguir a los regímenes socialistas. Las otras colonias que hay en Indochina van a ceder de forma pacífica, no va a haber lucha, entre ellas Laos o Camboya. No va a ser tan dramático, básicamente por lo que había ocurrido, por lo que habían visto que había ocurrido en esta otra zona. No se podían meter en más guerras. Vietnam, como digo, finalmente esta división de Vietnam en dos partes será la que llevará finalmente, este es otro episodio que pertenece a la Guerra Fría, va a llevar a esa guerra que durará hasta el año 75, una guerra tardía, y que llevará a la muerte de muchísimos soldados estadounidenses, y a la firma de una paz vergonzosa para los Estados Unidos y la salida de Vietnam. La última parte que nos queda de Asia, y ya para hoy, porque ya no vamos a meternos en África, vamos a dejar África para el próximo día, va a ser lo que nos queda también en Asia, que es la zona de Indonesia. En Indonesia eran o habían sido metrópolis de otra, habían sido colonias de otra metrópoli también importante, que era de los Países Bajos. Lo mismo les había ocurrido, exactamente lo mismo, habían sido invadidos durante la Segunda Guerra Mundial por la potentísima voracidad de Japón, y después de la derrota de los japoneses en los Países Bajos, volverán a partir del año 45, volverán a intentar imponer ese antiguo colonialismo, y va a ocurrir lo mismo que había ocurrido con Francia, que se va a producir una guerra, en este caso una guerra larga, entre los Países Bajos entre el 45 y el 49. Vosotros imaginaos qué guerra. Los Países Bajos habían sido invadidos
totalmente, habían sido zona de guerra durante toda la Segunda Guerra Mundial, estaban absolutamente destruidos y se meten en una guerra colonial desde el 45 hasta el 49. 4 años en toda la zona en toda esta zona asiática, en la que, bueno, no van a llegar a ningún acuerdo, no van a obtener ninguna victoria, tampoco van a perder en este caso. Van a mantener el equilibrio. Los Países Bajos no tienen la fuerza suficiente para reducir estos movimientos independentistas y, bueno, finalmente se les va a otorgar, no, se va a llegar a un pacto en el 49 en el que se pacta esta independencia, pero la independencia tampoco se va a llevar a cabo de una forma progresiva, un poco rara, en la que finalmente se va a conformar la independencia de Indonesia unos años más tarde. En el 49 se firma esa independencia, pero se va a dar a lo largo del tiempo y va a ser especialmente a partir de 1955, de la creación de esa Liga de Países No Alineados, de la celebración de la conferencia de Bandung, precisamente aquí en Indonesia, donde va a iniciarse esa independencia de esta zona. Y bueno, pues la independencia de las colonias africanas las vamos a ver ya el próximo día, que hoy ya hemos visto mucha independencia, muchos sitios, y ya lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Nos reímos. Sí. En fin. Vaya charleta, ¿eh? Vaya charleta. Además, no ha habido café, hoy no ha habido café. No ha habido corte ninguno. Y además tampoco se ha ido esto, ¿no? Me habéis oído. Hoy bien. Hoy ha ido bien. Hoy ha estado bien la conexión. No puedo hacer nada. Tengo ya pedido que me cambien la conexión porque me he dado cuenta ahora, porque antes a mí me funcionaba bien para mis cosas, pero ahora me he dado cuenta que mi conexión no es buena. Con lo cual ya he pedido... Sale un cartelito diciendo que la conexión tuya es mala. Ya, por eso. Pero ahora no me la pueden cambiar. Me dicen que ahora no se puede, que tiene que ser cuando puedan. Pues bueno, pues cuando puedan. Cuando ya no te haga falta. Bueno, siempre me hará falta. Siempre, no está mal tener una mejor conexión. Bueno, pues nada, pues hasta el próximo día. Nos vemos el miércoles próximo, ¿vale? Muy bien, gracias. Un saludo a vosotros. Hasta luego a todos. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.